guardarla. Y por acá les voy a compartir. Ya, si no entra más nadie, bueno, no importa. Si lo quieren ver después, lo ven después. Voy a ocultar aquí. Ok. El tema de hoy es, creo que en la pasada habíamos visto sistemas reutilizables, ¿verdad? Creo que fue lo que vimos en lo pasado. O sea, Sí, profe. cómo utilizar sistemas ya hechos por alguien. El tema es que ustedes, esa parte como que se quedan con la mente un poco nublada allí porque han hecho segmentos de programa, quizás no han hecho un programa completo, no sé cómo lo han manejado los otros docentes. Y no, por ejemplo, no saber cómo hicieron un sistema de planillas, por decir, a un nivel macro, un nivel grande, que hayan dejado el código fuente abierto para que uno lo pueda ver y poder tomar de allí y volver a hacer uno nuevo a la manera de uno. Eso lo podemos ver también con Linux. Eh, ¿Se acuerdan de, creo que vieron que Office, el paquete de Office está hecho en Visual Basic, Visual C, C++, creo que es. Sin embargo, Linux realizó el OpenOffice, que era similar a el Office normal que conocemos nosotros, con código abierto. Entonces, ¿cómo hicieron ellos para generar el código abierto de eso? Bueno, ellos fueron haciendo una copia del Office, pero una copia no como copia como tal, sino extrayendo los segmentos de programas para ir generando entonces los códigos de ellos. Y luego entonces que hicieron OpenOffice, salieron otras versiones más de Office o del paquete parecido al Office que es Word, que bueno, decimos un proceso, no como Word, sino como un procesador de texto, como una hoja electrónica, como un programa para diapositivas, porque originalmente usted dice, no, es Word, Excel, PowerPoint, porque está hecho en el paquete de Office, ¿verdad? Con ese nombre, pero ese fue hecho con Visual C o Visual Basic, no sé cuál fue la versión que utilizaron, no la recuerdo ahorita, pero fue en un ambiente visual orientado a objetos, pero utilizando una de estas dos herramientas. Al inicio creo que usaron Visual C, después fueron mejorándolo con el tema de los menús y demás, con el Visual Basic. Entonces, OpenOffice es una versión similar al paquete de Microsoft Office, pero no fue reutilizado del paquete de Office, sino que se creó con OpenOffice utilizando Linux, y entonces a partir de allí se han hecho muchísimos más paquetes similares al Microsoft Office, ¿sí? Entonces eso es lo que es más o menos la reutilización, utilizar programas que ya fueron preparados, confeccionados por alguien, pero que quedó el código fuente para ser utilizado por las demás personas. Y bueno, esto, básicamente en eso, pues, esto, no podemos exigir que nos los dejen abiertos, porque si no, entonces tienen que cobrar por eso. Por ejemplo, usted hace un software y usted dice, bueno, yo voy a cobrar por mi derecho de autor, ¿verdad? Entonces usted cobra más, dice, bueno, voy a cobrarte $5,000 por este software, pero te voy a dejar el código fuente para que tú puedas conseguirte otro programador, otro diseñador, y partiendo de ese te haga mejoras, ¿no? Hay, por ejemplo, software que viene de México o de otros países que tú puedes comprar la versión con el código fuente y te lo venden un poco más caro, porque recuerden que en México, otros países, el impuesto que nosotros tenemos acá, el ITBM, ¿verdad? Que es el 7%, allá es un IVA y es otro porcentaje. Entonces, cuando las personas están facturando, tienen problemas en el momento de facturación, si es que compraron un software de ventas o algo así. Entonces, ellos te venden el código fuente un poquito más caro, entonces ya tú puedes conseguirte un programador que puede diseñar en base a eso. Entonces, eso es reutilizar el software, ¿sí? Bien, entonces acá estamos viendo sobre la arquitectura orientada a servicios. En este caso, SOA, que es en inglés, que sería Service Oriented
architecture, no sé si lo dije bien en inglés, pero es algo así similar, pues SOA, cuando usted vea SOA es arquitectura orientada a servicio. Entonces aquí dentro del temario pues desarrollo basado en componentes, servicios web, microservicios, servicios REST y SOA. Aquí recuerden arquitectura orientada a servicio, esa es la sigla de este tema. Desarrollo de software basado en componentes, y aquí encontramos que el desarrollo de software basado en componentes es aquel que está fundamentado en la producción de diversas piezas de software ensambladas de una manera integral que permita el funcionamiento del sistema de software como un todo. Por ejemplo, dice, son como diversos segmentos de programa o módulos, podemos llamarlos así como módulos, ¿no? Entonces luego esos módulos se unifican y crean un todo. Entonces cuando hablamos de eso es, por ejemplo, se hizo un módulo de inventario, se hizo un módulo de cuentas por cobrar, un módulo de cuentas por pagar, etcétera. Entonces al final ellos se van a ensamblar, se van a unir porque tienen una gran base de datos que es la que permite hacer todo el uso de todas esas, de todos esos módulos, van a ir manejando esa base de datos, esa gran base de datos que tiene toda la información. Entonces, en este contexto se define a un sistema como un conjunto de mecanismos y herramientas que permiten la creación e interconexión de componentes de ese software con una colección de servicios para que sea más fácil las labores de esos componentes que residen y se ejecutan en ese sistema. Un componente es una pieza de código preelaborado que encapsula alguna funcionalidad expuesta a través de interfaces estándar. Un componente es una pieza de código, o sea, es como si habláramos de una función. Un componente es una función que nosotros queremos que realice nuestro software y que fue preelaborado, y pues a través de él se pueden manejar las diversas interfaces que se utilizan. Recuerden que interfaces son todos estos componentes adicionales que nosotros podemos utilizar dentro de un software, por ejemplo, las bocinas, el micrófono, un teclado inalámbrico, etcétera. Son componentes que nosotros vamos a utilizar dentro de nuestro software, pero a través de un llamado por una función que ejecutamos dentro del programa que estamos diseñando. Componentes, unidad de composición de aplicaciones software que posee un conjunto de requisitos y que ha de poder ser desarrollado, adquirido, incorporado al sistema y compuesto por otros componentes de forma independiente en tiempo y forma. Aquí pues está un poco más definido. ¿Cuáles son las ventajas? Que se puede reutilizar el software, que pueden haber, las pruebas son simples de realizar, que el mantenimiento del sistema es simple también y que hay una mayor calidad en esos componentes. O sea que los componentes que utilizamos son más útiles. Déjenme mover mi periquita que se bajó un momentito. ¿Qué hacemos? Vamos para la casa. Ven, vamos para la casita. Ya, vamos amigo. Listo, es que ella va a salir en la grabación. Es que ella ya a esta hora sabe que la meto en su casita a dormir. Entonces viene acá para que la suba. Bien, ahora viene el servicio web. Un servicio puede ser definido como un componente de software reutilizable de acoplamiento flexible que encapsula la funcionalidad discreta que puede ser distribuido y accesible mediante programación. Este es un servicio que se accede a través de protocolos de Internet y basado en XML estándar. Quiere decir que los componentes de software de este tipo tienen que ser enlazados a través de protocolos de Internet. O sea que nosotros debemos tener, por ejemplo, esas direcciones de las IP, etcétera, para poder incluirlas dentro de
de nuestro programa, de nuestro diseño de software, así como cuando ustedes incluyen allí los colores, no sé si han trabajado con eso, de colores, incluir los colores para que salga el color que usted destinó al final cuando usted hace la ejecución del programa. Acá funciona igual. Para que esos componentes puedan ser incluidos allí, debemos tener, como dice allí, los protocolos de Internet que tiene cada uno de estos componentes que van a ser utilizados. Una distinción fundamental entre un servicio y un componente, tal como se define, es que los servicios son independientes. Se deben definir primero las operaciones compatibles con el servicio y el formato de los mensajes enviados y recibidos por ese servicio, dónde se encuentra y cómo se accede al servicio. Esos son parte de los componentes que se necesitan cuando nosotros estamos trabajando con servicios web. Con SOA, toda la infraestructura de tecnologías de la información presenta sus funcionalidades como servicios que ofrecen un claro valor de negocio. Involucra servicios web, o sea que también se involucran dentro de él los servicios web. Pero un servicio web puede ser utilizado en otro estilo arquitectónico. Un ejemplo, aquí hay un ejemplo que no sé, como que copié mal, tengo que copiárselo bien para que ustedes lo puedan ver. O ustedes hacen aquí cuando se lo subo, lo copian directo y allí les muestra ese manual de cómo desarrollarlo. Microservicios. Caracterización particular de los servicios web. El concepto de arquitectura microservicio ha surgido en los últimos años para describir una forma particular de diseñar aplicaciones de software como suite de servicios con independencia de despliegue. Si bien no existe una definición precisa de este estilo arquitectónico, hay ciertas características comunes alrededor de la organización en torno a la capacidad del negocio, el despliegue automatizado, la inteligencia en los puntos finales y el control descentralizado de los lenguajes y los datos. La arquitectura de microservicios mantiene un sistema similar a un gobierno descentralizado, donde cada módulo contará, por ejemplo, con su propia base de datos, en lugar de acudir todos a la misma, sobrecargándola así de solicitudes y arriesgándola a que si falla esto, todas las aplicaciones se caigan. Cuando hablamos de la arquitectura de microservicios, como observan allí, cada una de ellas va a manejar una base de datos. Podemos decirle como si fuese un SUC, como que se extrajo de allí y después eso, aunque sea así como microservicio y estén utilizando una sola, al final hay una información que va a ir a alimentar una gran base de datos como un data warehouse, un data mining, que ya también, no sé si recuerdan eso que lo mencionamos en alguna oportunidad, que son grandes bases de datos. Acá también tenemos estilos de comunicación, servidores con o sin estado. El estado es la información de los servidores que los servidores mantienen acerca de la interacción que se lleva a cabo con los clientes. Aquí dice, el estado es la información que los servidores, o sea, los equipos que manejan información, mantienen acerca de cómo interactúan los clientes allí, qué es lo que hacen los clientes con esa información. ¿Para qué? Generalmente se hace más eficiente el comportamiento de los servidores con información. Información muy breve mantenida en el servidor puede hacer más chicos los mensajes o permitir producir respuestas más rápidas. Y entonces, ¿por qué se evita a veces? Porque es fuente de errores. Mensajes del cliente que pueden perderse, duplicarse, llegar en desorden. El cliente puede caerse y rebotear, con la cual la información que tiene el servidor de él es errónea y también sus respuestas. Stateless, sin estado. Se trata de cada petición como una transacción independiente que no tiene relación con cualquier solicitud anterior, o sea que son solicitudes al servidor de información de forma independiente, de modo que la comunicación se compone de pares independientes, una solicitud con su respuesta. Un protocolo sin estado no requiere que el servidor retenga información de la sesión o de estado acerca de cada socio de las comunicaciones durante la duración de múltiples peticiones.
No sé si está claro allí, nos dice que, o sea que no, el servidor no tiene que mostrar cada vez que las personas hacen la solicitud en este sin estado, o sea, donde el que extrajo la información simplemente la extrajo y ya no se lleva ningún recuento de la misma. Con estado, el servidor sí va a retener la información de la sesión o cada vez que alguien entra allí y busca información la retiene y observen cuál es el protocolo que se usa, que es el FTP. Él mismo lleva a cabo una sesión interactiva con el usuario. Durante la sesión el usuario se le proporciona un medio para autenticar y establecer diversas variables, directorio de trabajo, modo de transferencia, y todas son almacenadas en el servidor como parte del estado del usuario. Aquí sí se lleva el control de cada vez que el usuario busca información allá. Un ejemplo con servidor de archivos. El servidor espera que un cliente se conecte por la red. El cliente puede mandar dos tipos de requerimientos: leer o escribir datos en un archivo. El servidor realiza la operación y retorna el resultado al cliente. Es decir, leo solamente o vamos a escribir datos sobre ese servidor. Con un servidor de archivos acá, situación sin guardar información acerca del estado. Para leer, el cliente debe siempre especificar nombre del archivo, posición en el archivo desde donde debe extraer los datos y el número de bytes a leer. Esto se hace cuando se está haciendo la programación. Para escribir debe especificar el nombre completo del archivo, el lugar donde quiere escribir y los datos que quiere escribir. Un ejemplo con servidor de archivos. Situación guardando información del estado. Aquí está el esquema en la forma como ella lo guarda en el servidor. Cuando el cliente abre un archivo se crea una entrada en la tabla. A la entrada se le asigna un handle, o sea, un número para identificar el archivo y se le asigna la posición actual, la inicial en 0, y el cliente recibe el handler como respuesta. Aquí está cómo es lo que se está solicitando en un servidor y lo que le va a devolver el servidor al cliente, mostrándole qué es lo que está solicitando y la posición donde lo encontró. Cuando el cliente quiere extraer datos adicionales, le envía el handler y la cantidad de bytes. Esto es usado por el servidor para saber, gracias a la tabla, de dónde exactamente debe extraer los datos. Allí pues actualiza la posición para que la próxima vez se pueda hacer lo mismo. Cuando el cliente termina la lectura o escritura, envía un mensaje para que sea eliminada la entrada de la tabla. Ahora vamos con los servicios REST. Representación, esta es transferencia de representación de estado. La clave de REST es que es sin estado. Es un estilo de arquitectura, no un estándar, aunque se basa en estándares HTTP, URL, representación de los recursos y tipo texto, XML o HTML. No se publican servicios RPC. En arquitectura REST, los servicios no publican un conjunto arbitrario de métodos u operaciones. Por ejemplo, en REST no podemos publicar una interfaz gestión empleados con métodos add empleado, remove empleado o buscar empleados en edad de jubilación. En REST lo que se publica son recursos. Un recurso se puede considerar como una entidad que representa un concepto de negocio que puede ser accedido públicamente. Un ejemplo de recurso sería simplemente empleados de la empresa y otro podría ser empleado número 33. O sea que ya nosotros estamos buscando la información que está dentro de ese servidor, pero utilizando conceptos ya específicos. Algunas características. Cada recurso posee un estado interno que no puede ser accedido directamente desde el exterior. Lo que sí es accesible desde el exterior o varias representaciones es una o varias representaciones de dicho estado. La implementación del recurso decide qué información es visible o no desde el exterior y qué representaciones de dicho estado se soportan. Una representación de empleado 33 podría ser un documento XML con la información accesible de este. Otra representación sería un documento HTML y podría ser un
JSON. Podríamos pedir, por ejemplo, una representación en formato imagen, PNG del recurso. Tal vez esto devolvería una foto del empleado o un gráfico de su productividad o su huella dactilar. Ya esto va a depender del estilo de programación que nosotros estemos pues realizando allí. ¿Cómo se usa? Cada recurso tiene un identificador único global que es su URI o URL para los antiguos IRI, para los más modernos. Usando una URL podemos llegar a cualquier recurso en la web. Dada una dirección y mediante el protocolo HTTP podemos operar sobre estos recursos. La operación a realizar se especifica mediante el verbo HTTP y esto se realiza pues cuando nosotros, no sé si lo vemos acá un poco más claro, cuando estamos buscando información o recursos pues de una gran base de datos, de un servidor. Nosotros colocamos HTTP para que la información vaya justo al lugar que necesitamos. Pero a veces yo solamente escribo Google allá en la URL y ella me trae de una vez el servidor de Google. No sé si lo estamos viendo así. El verbo get hace la operación red. Esto es cuando estamos programando, o sea, cuando ya esto es programación. Acuérdense que acá nosotros estamos en la parte de programación, lo que es la ingeniería de software, cómo es el manejo de ellos. El verbo delete hace la operación borrar. El verbo put se usa normalmente para actualizar. El verbo post se usa para crear. Las representaciones a usar se especifican mediante los llamados tipos MIME. La mayoría de los tipos MIME son estándares como XML o JSON. El usar tipos MIME estándar facilita la interoperabilidad. Aquí está la estructura. ¿Cómo son las estructuras? Miren acá. En el primero, un protocolo, el dominio hostname, el puerto opcional, la ruta del recurso, consulta del filtrado. Por acá la URI, factura 234 sería correcta, etc. Correcta, facturas, y aquí está cómo es, cómo se debe hacer la programación correcta para que ese URL o el URI, como dice aquí, sea vaya al sitio exacto y me busque esa información y me la traiga. Aquí tenemos algunos ejemplos. Este sí creo que está. Este sí abre. Y miren lo que me trae acá. Selecciono el país. Este es. Aquí escribimos la dirección exacta y aquí está pues el ejemplo. Aquí está la programación. Obsérvenlo aquí. Este es otro, este sí no sé, no lo puse tampoco, que cuando le hagan clic aquí tendríamos que, para probarlo, pues ustedes lo prueban allá y acá pues observen que son exactamente las direcciones que yo estoy colocando para que ella vaya y busque esa información y me la traiga. Ejemplo de servicios REST, igual aquí no sé, creo que no la toqué, no le di enter aquí, entonces no me permite acceder aquí. Aquí tenemos un ejemplo en Java, acá hay otro. Vamos a ver si este me permite abrirlo. Este sí. Y observen aquí hay un blog. Miren la información. Programita hecho en Java. Es un pequeño blog en el que nosotros con el que podemos interactuar con algunos códigos de programación, igual este otro. Aquí están los códigos. Y acá vamos a explicar un poquito más lo que es SOA. Forma de desarrollar sistemas distribuidos donde los componentes son servicios independientes. Servicio es un componente de software de reutilización que ofrece cierta funcionalidad y a la que se accede de manera programática. Servicios es su componente tradicional. Es independiente, sus interfaces permiten el acceso a la funcionalidad del servicio, pueden ejecutarse en computadoras distribuidas geográficamente en cualquier parte del mundo. Los protocolos estándares se diseñaron para apoyar la comunicación y el intercambio de información. Dentro de sus características tenemos que los servicios son independientes del lenguaje y de la plataforma,
Puede construirse al componer servicios locales y externos de diferentes proveedores. La provisión del servicio es independiente de la aplicación que utiliza el servicio. No es necesario decidir cuándo se programa o se despliega el sistema, qué proveedor de servicios se debe elegir o en qué servicios específicos se debe ingresar. Los servicios pueden ser proporcionados localmente o subcontratan a proveedores externos. Computing interorganizacional. Computing se facilita a través del intercambio de información simplificada. Los proveedores pueden desarrollar servicios especializados y ofrecerlos a usuarios de diferentes organizaciones. Acá es un poco complejo decir que vamos a tener código fuente libre, abierto, pero ahí ustedes observaron un código en Java que alguien colocó en un en un blog, perdón, y podemos traerlo y de ahí nosotros podemos utilizar información. ¿Y quién dijo que no? Porque hay mucha información gratuita en la red. No sé si les ha pasado que les colocan esto pasa más cuando estudiamos Cisco o uno de sus componentes por allí, que hay personas que colocan dentro de la red, extraen las respuestas de esos exámenes que nos ponen en Cisco y uno nada más busca allí la información y puede copiarla acá. Acá puede funcionar igual. Las personas copian código fuente y los dejan en las redes. Nos mandan a hacer un segmento de programa y ya lo tenemos. La mayoría se encuentran en las redes. Aquí, por ejemplo, dice el sistema de información del auto. Un sistema de información en el automóvil proporciona a los conductores con información sobre el clima, las condiciones del tráfico, información local, etc. Esto está vinculado a la radio del coche para que la información se entregue como una señal en un canal de radio específico. Cuando en los últimos carros de estos de última generación, el mío no, porque el mío tiene una tecnología, no sé si es de Brasil, no sé, pero yo no puedo, o sea, tengo el servicio de el mapa, pero, oh, se me está quedando sin batería. Un momentito. Como les decía, el servicio de tráfico de mi auto no nada más me muestra la vía, pero no me dice hay policía, hay nada de eso porque el satélite como que no está aplicado correctamente allí. Es más, dice que el satélite de mi auto solo ve Colombia. Serán, digo yo, porque está más cerca para allá, para Brasil, pero no puedo ver el de Panamá. Veo solo el tráfico en la calle, pero no me dice hay policía, está lloviendo, nada de eso. Pero hay unos autos que sí tienen este tipo de servicio, o sea que él busca la información en un servidor y te la trae acá al auto. El vehículo está equipado con un receptor de GPS, probablemente el mío esté obsoleto, para descubrir su posición, y sobre la base de esa posición el sistema accede a una amplia gama de servicios de información. No, mi carro no tiene GPS, o sea, mi carro se pierde y yo no tengo cómo encontrarlo, se lo llevan. La información puede ser entregada en el idioma especificado del conductor. Y aquí vemos un pequeño ejemplo de lo que es ese servicio que dice pues en los autos, dónde está el dispositivo, dónde está el radio, qué hace él, cómo recibe la información, de qué servidor la trae, cómo lo aquí donde está el traductor. Si yo estoy en Panamá y él me está trayendo eso de otra parte del mundo, él va a traducir ese a mi idioma, que es el español, y así sucesivamente. Con SOA, toda la infraestructura de las tecnologías de la información presentan sus funcionalidades como servicios que ofrecen un claro valor de negocio. Incluye servicios web, pero un servicio web puede ser utilizado en otro estilo arquitectónico. No toda, SOA versus los componentes, no toda entidad que posea interfaz lógica y ofrezca un servicio es una funcionalidad, es un servicio. Los servicios manejan conceptos de negocio, nivel de abstracción, granularidad. Servicios accesibles por protocolos abiertos e independientes de la implementación. Están menos acoplados que los componentes,
Servicios con mayor grado de autonomía. Servicios tienen sus propias políticas de escalabilidad, o sea, de seguir surgiendo, de seguir posicionándose en el mercado, seguridad y tolerancia a fallos. Aquí hay algunos estándares que son utilizados por SOA, como el SOAP, WSDL, el UDDI, y tiene sus especificaciones. Y fin. Bien, vamos a cerrar acá la grabación.